libro del Salmo número 4. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Vamos a ir en oración. Nuestro Señor, que estás en los cielos, así como David necesitaba de ti y te buscaba, queremos hacer lo mismo ahora. Buscamos, Señor, tu rostro, tu trono, tu presencia, ahora en tu palabra, para que tú, Señor, nos puedas hablar en esta hora. Permite que tu Espíritu Santo pueda instruirnos a cada uno de nosotros. Que al final, Señor, de aquí al salir podamos decir que tú, Señor, hablaste a nuestras vidas y que nuestras vidas fueron confrontados, nuestras vidas fueron confortados por tu palabra. Porque es, Señor, tu voz. Solamente tenemos que leerlo y comprenderlo para afirmar y confirmar que es tu voz. Gracias, Señor, por esta serie, por este libro y por tu iglesia, Señor, que está también aprendiendo no solamente a cantar, orar, sino también el significado de los salmos. Te alabamos, te damos gracias. En Jesucristo oramos esto. Amén. Tomemos asiento. Como tenemos el privilegio de poder exponer el libro de los Salmos una vez al mes, quiero seguir en el capítulo 4 esta vez. Y quiero dar por título a esta enseñanza, Confiando en Dios. Es lo que vemos aquí, la confianza del salmista al orar a Dios, al reconocer quién era Dios para David. Quiero empezar con las palabras de un famoso reformador llamado Martín Lutero, que escribió de esta manera: nadie puede creer cuán poderosa es la oración y qué es lo que se puede lograr, sino solo aquellos que han aprendido por la experiencia. Cuando es extremadamente necesario tomar la oración. Sé que cada vez que he orado fervientemente, me ha escuchado ampliamente y he obtenido más de lo que pedí. Dios, de hecho, a veces se retrasó, pero al final llegó. Esta es la experiencia de Martín Lutero. Buscando su justificación, él entró no a un monasterio, dice que oraba más de 8 horas, buscando el perdón. Pero una vez entendido el Evangelio, él siguió conociendo al Señor y creo que ahí se desarrolló su vida de oración, donde podía al final decir, él fervientemente oraba. Y yo tomaba estas palabras y creo que es la realidad de un cristiano. Como aquí es la realidad de David, Salmo de David, empieza el versículo 1 diciendo, cuando clamo, cuando oro, es lo que vemos, ¿no? David confiando en Dios. Nos hemos quedado en el Salmo 3, y donde David estuvo en conflicto, donde David tenía adversarios y David elevaba una oración matutina.
Algunos dicen que el Salmo 3 es una oración orada en la mañana y el Salmo 4 es una oración vespertina. Y es lo que dice mi versión. Si la Reina Valera creo que también lo señala así. Oración matutina confiando en Dios y oración vespertina confiando en Dios. Entonces el Salmo 3, ahí vemos a David que querían destruirlo, ¿no? Como su propio hijo le estaba persiguiendo, como lo quería destronar. ¿Y qué hace David? Orar. Sus enemigos se habían multiplicado y él podía tranquilamente descansar, aunque sus enemigos fueran 10,000 millares. Dice David, no temeré mal alguno. Y este David no, ahora nos va a enseñar una vez más que podemos confiar en Dios. Una de las cosas que hizo, ¿no?, los enemigos de David fue que David podía ir en oración a Dios. Eso hizo que los enemigos de David hicieran, que David puede ir en oración. Y descubrimos en los salmos, descubrimos, ¿no?, en los libros del Antiguo Testamento cómo David estaba rodeado de enemigos, pero siempre encuentras un David hablando con Dios. Y uno de los temas que sale de todo, ¿no?, en resumen se puede decir que David siempre oraba por liberación, siempre oraba para ser aliviado, ¿no? Dice, en la angustia me has aliviado. Eso es lo que pasaba, que cuando estaba apretado, cuando sufría, ¿no?, persecución, el Señor lo libraba. Esto indica, hermanos, es que David conocía el carácter de Dios. Y David sabía esto, que Dios es justo, ¿no? Y uno de los atributos de Dios es eso, que Dios es justo. Por eso va a decir, ¿no?, Dios de mi justicia, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Ahora pensemos en un momento, ¿no?, en esto. David conoce el carácter de Dios, por eso confía, ¿no? Por eso le pide a Dios, oye, oh Dios de mi justicia, respóndeme. Si Dios respondió a David, también lo puede hacer con nosotros. Pero David oraba por sus enemigos. Y aquí va a orar por aquellos, ¿no?, por sus enemigos, por aquellos que le están avergonzando, para que puedan temblar delante del Señor, para que no pequen. Va a orar para que sus enemigos, cuando estén en sus camas, mediten quién es este Dios. Y que no ofrezca religiosidad, que no ofrezca ritos, sino, dice, sacrificio de justicia, para que sus enemigos confíen en el Señor. David oraba de esa manera. Así que pensamos por un momento, porque yo algo que he dejado es que no se dan cuenta ustedes. No leí Selah. 2 veces aparece aquí. Y creo que lo estoy dejando para que podamos aprender. Versículo 2 termina Selah. Versículo 4, Selah. Dijimos que esto era detente. Medite un momento. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Si Dios respondió a David, también puede responder nuestras oraciones, aunque hay muchos enemigos. Es algo muy serio cuando tú ves a David aquí. David es el siervo de Dios. David aquí es el elegido de Dios también. Versículo 3 dice, sabed pues que el Señor ha apartado, en otras palabras, ha elegido a David como rey, como su hijo. Ahora, en esa posición que tiene David, pide, ¿no?, también que destruya a sus enemigos, porque confía en la justicia de Dios. De eso trata precisamente este salmo. David está orando con confianza y advierte a sus enemigos que es mejor que abandonen el ataque que tienen contra él, porque cuando Dios va a responder su oración, Dios los va a destruir. Eso es lo que vemos. Y este es el primer salmo que fue escrito para el director del coro. Y aquí en sus Biblias habla, para sus notas solamente quiero puedan tomar 1 Crónicas capítulo 16, versículo 4, versículo 5 y versículo 7, que el nombre del hombre era Asaf, era el director del coro. Aparentemente este salmo en particular iba a ser acompañado con instrumentos
de cuerda, por ejemplo un arpa, ¿no? Y no trompeta. Y esto creo que era que David, como dice, ¿no? Cuando tenían que entonarlo, quedaba muy claro, tenían que expresarlo. Y David aquí, ¿no? Es el que escribe este salmo. Y en resumen esto para pasar, Dios siempre conservará y protegerá a los suyos y escuchará sus oraciones para que puedan ser liberados. Y así no, los que están en contra o los enemigos o los opositores de David, es mejor que se detengan, porque cuando Dios responda va a destruir a los adversarios de sus hijos. Y esta verdad o este salmo debe ser cantado en un lugar de adoración. El pueblo de Dios no solo debía saber este salmo, sino tenía que ser cantado. Y el director, como dijo aquí, es Asaf. Este salmo tenía que ser conocido, cantado. Y creo que la iglesia, algo que hoy día ha hecho es esto, ¿no? Minimizamos o no predicamos o no advertimos los enemigos del pueblo de Dios. Normalmente no lo hacemos. Por ahí se puede decir cómo hay que orar para que Dios destruya a nuestros enemigos. Y aquí ves a David. Esto no es un salmo imprecatorio, pero es un salmo de liberación, de sanación o curación por las aflicciones, por las tribulaciones que David puede tener de sus adversarios. Pero queda claro también, ¿no?, que debemos advertir, ¿no?, a nuestros opositores, aquellos que nos atribulan, que el Señor va a escucharnos y el Señor va a decir que la venganza es de Él y Él va a pagar. Hebreos capítulo 10, versículo 30, dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Probablemente cada uno de nosotros no estamos tan familiarizados, como dije, como que no muchas veces enseñamos de esta manera. Pero en este salmo se desarrolla esto, hermanos. No estoy siendo muy polemista, pero eso es lo que se desarrolla en este salmo. Probablemente aquellos que escuchen o este mensaje pueden escuchar, no les sea ofensivo. Pero dice aquí, David oraba contra sus adversarios para que Dios pueda responderlos y pueda destruirlos. Y David escribe este salmo no para ofender a los enemigos del pueblo de Dios, pero sí para que la iglesia que se reunía, ¿no?, en adoración podían cantar este salmo en su servicio de adoración. David no quería que todos se sientan de esa manera, sino que se dan cuenta que también sus enemigos están en peligro. Y hay tres partes principales en este salmo. Y lo voy a llevar así. Vamos a ver en tres partes. Y lo primero, David apela a Dios. Versículo 1. David apela a Dios. Cuando clamo, dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Y vemos la importancia de clamar a Dios primero aquí, ¿no? Primero a Dios, en vez de ir a los hombres. En su angustia, en su prueba, la primera reacción de David no era atacar a sus enemigos, no era devolverles, no, mal por mal, no era buscar a sus mejores hombres o a sus mejores amigos y compartir con él sus quejas, sus penas, sus sufrimientos, sino la reacción de David aquí es clamar a Dios. Cuando clamo, dice el texto, respóndeme, oh Dios. Y esto tiene lección para nosotros. Y esta es una verdad que vamos a ver muchas veces o frecuentemente en los salmos. Esto es lo que domina muchas veces en las oraciones. Y quiero que podamos aprender aquí. Cuando estamos pasando por pruebas o tribulación, cuando no sabemos qué hacer, cuando verdaderamente no sabes qué hacer, David aquí nos instruye que necesitas ayuda, no del hombre más fuerte, no del hombre más poderoso, no del hombre que tiene las armas,
sino que necesitamos a Dios mismo, como David, al Dios de mi justicia, dice el rey David. Y si somos cristianos, necesitamos ir a Dios antes que cualquier otra cosa. Eso es lo que necesitamos, buscarle en oración, buscarle en su palabra y clamarle a Él. Esa debe ser nuestra primera reacción ante la angustia, ante la tribulación, ante la persecución, no a otros. Pues aquí David apela a Dios. No tiene otros en la tierra, no tiene otros, ¿no?, en los cielos, solamente a Dios. Por supuesto, yo también puedo decir aquí, no es que no puedes ir a tus amigos o hermanos, hermanas de la iglesia. De hecho, deberías hacerlo, pero solamente después de buscar a Dios en oración y clamarle a Él. No primero a los hombres, sino primero ir a Dios. Lo que pasó con David es que él lo que hizo primero fue llevar en oración. Cantamos un himno: te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Te persiguen, cuéntaselo al Señor. Y Dios quiere, hermanos, esto, para que sus hijos podamos ir a Él. Y cuando Dios trata de esta manera con nosotros, Dios está buscando perfeccionar en nosotros la obra que Él ha empezado. Si nos pone una situación, es para que Dios pueda trabajar en nosotros. Y lo que Dios desarrolla es a través de las peticiones o de la búsqueda que podemos hacer. Y en todo esto tiene que ver también algo práctico. Yo diría un equilibrio. Si sabes de tu problema, si estás luchando y no pides ayuda a nadie, con eso muestras que eres muy autosuficiente. Entonces, no, tienes que buscar ayuda. Si tú no te das cuenta que no puedes solucionar este problema, tienes que buscar ayuda, porque si no, estoy diciendo que estás mostrando autosuficiencia y estás pecando. Ten eso muy, muy claro. Dios nos ha dado regalos, dones, y es su iglesia. La comunión de los santos es un medio de gracia que está en la iglesia. Entonces necesitas aprovechar la fortaleza también del cuerpo de Cristo. Así que no puedes solucionar tú mismo. Apela como David a Dios y no seas autosuficiente. Normalmente la tendencia de uno es: no tengo un problema, ¿y qué hago? Busco primero a los hombres. Eso no es el orden. Tienes que aprender el orden. Al final, en las conclusiones voy a decir, el orden va a implicar tu madurez. David aquí no buscó a otro que no sea Dios. Pudo haber buscado a otro hombre espiritual. Pudo haber ido a hombres de fe, pero no lo hizo. Entonces, hay un orden, ¿no? Primero a Dios y de ahí a tomar los medios de gracia, ¿no? La iglesia, los amigos, los hermanos, para que puedas obtener, como dije, la fuerza o el consejo, la fortaleza, ¿no?, del cuerpo de Cristo. Así que primero siempre Dios. Aunque con esto no quiero decir que no puedas llamar al pastor. Primero Dios, ¿no? Primero a Dios. Y no tienes que buscar ayuda en internet, no tienes que buscar amigos en el Facebook para que te ayuden, te solucionen tu problema. Primero a Dios, como a David, apela a Dios. Así que ese es un consejo o el orden que vemos aquí. Normalmente te pueden ayudar, pero el orden es Dios, en oración, en su palabra. Y sé que la intención también de los pastores es que podamos ayudarles, pero primero ve a Dios. Probablemente Dios ya te responda ahí, tal vez ya te responda en su palabra. Y ustedes deberían tener confianza en eso, porque David tiene confianza aquí. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. David confiaba. Tienes que tener confianza en que Dios te va a hablar por medio de su palabra. Las palabras de los pastores solamente son tomadas de las Escrituras. Aún así, eso tú puedes hacerlo. Aquí no necesitas terapia, acá no necesitas psicólogos. Necesitas desarrollar confianza en Dios. Eso es lo que debieran tener. Es un medio de gracia, hablar con Dios y buscar a Dios en oración.
frente a la tribulación para que te solucione, ¿no?, el problema. David apela a Dios aquí. No sé si me comprendan, pero es lo que no pasa. Y no, tampoco implica, ¿no?, que no puedas hacer conocer tu petición. Tenemos un grupo de WhatsApp, puedes dejarlo, pero primero ve a Dios. No es lo contrario, hay un orden. No significa que no puedes llamar a nadie. Pero después de haber clamado a Dios, después de haberlo buscado, solamente recién. Y aquí la palabra que David usa es angustia. Angustia. En la angustia me has, dice, aliviado. Y angustia significa, o es aquella palabra cortar en el hebreo. Lo que esta palabra nos dice es que David estaba enfrentando todo tipo de presiones. Recuerden, era rey, era padre, tenía enemigos por todo lado. Él estaba aquí frente a eso, tenía todo tipo de presiones. Y todo lo querían cortar, significa que le querían desaparecer o matarlo. Estaban difamándole. Había chisme, había murmuraciones. No le estaban reconociendo como rey, porque va a decir, dentro de un momento voy a llegar ahí. Estaban, dice, cambiando su honra en deshonra. Hablaban vanidades, palabras vacías, falsedades contra el rey. Y puede con nosotros pasar lo mismo. O capaz es tu situación, están de ti difamando, están hablando mal. Apela como David. Y aquí vamos a ver, ¿no?, qué hace David en este contexto. ¿Qué hace David en su angustia? Ora a Dios. Y aquí hay tres realidades acerca de Dios que lo lleva a ir en oración. Primera realidad, Dios era la justicia de David. La primera parte del versículo 1, Dios era la justicia de David. Es lo que dice la Biblia. Oh Dios de mi justicia. Ahora aquí David está llamando a Dios en base de quién es Dios, no en base de quién es el rey. Dios pone las autoridades. Entonces aquí justicia propia no hay de David, sino es la justicia de Dios. David conoce a Dios. Aquí David no expone su propia rectitud. Él cree en la justicia de Dios. Dios es quien le ha dado a David la justicia necesaria para tener una comunión con Dios mismo. Y David por sí mismo no era justo ante Dios, sino por Dios mismo. Por eso dice, oh Dios de mi justicia. Un atributo de Dios, que Dios es justo. Y Dios también es el Dios de nuestra justicia. Puedes orar así. Podemos orar así, decir, oh Dios de mi justicia. Cristo es nuestra justicia. Y David está aquí con este entendimiento. Él sabe lo que está pasando. Pero Dios conoce, ¿no? Dios conoce la vida. Como rey, aquí como dije, está siendo acusado. Cristo es nuestra justicia. Y Dios nos ha vestido en la justicia perfecta de su Hijo. Sí podemos orar de esta manera. Y podemos clamarle a Él sin miedo. Podemos decir como David, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia. Respóndeme. Ahora, que Dios es un Dios justo, sí lo es. Siempre ha sido así. Pero este Dios está para atender a su pueblo. Cuando alguien, que está siendo atacado, Dios va a actuar. Dios va a actuar, porque aquí eso es lo que vemos, la respuesta. No estamos orando para que desaparezcan nuestros adversarios. Y vamos a llegar como David también considera. Entonces, una motivación para orar a Dios es que tú veas, ¿no?, que Dios es justo. No ores solamente por tu necesidad o por tu tribulación, sino ora porque Dios es justo. David va en esa posición. Realidad número 2. Dios fue el alivio de David. En la angustia dice, me has aliviado. Dios fue, ¿no?, la curación o la sanación, el alivio de David en la angustia. Y aquí David pudiera clamar a Dios,
Así, porque sabe que Dios también lo ha aliviado de las persecuciones, de las tribulaciones. Y esto no es correcto conocer, ¿no? Que ese es el orden. ¿No? La Biblia dice que tenemos que orar. No solamente queda ahí, sino en la práctica, en la experiencia, lo que compartí de Martín Lutero, cómo fue su vida. David se había enfrentado a muchos enemigos, pero muchas veces había visto el poder de Dios. Con Saúl, con sus propios soldados, con su propio hijo, los enemigos de Israel. David había experimentado el poder de Dios. Por eso dice, fue mi alivio, me has aliviado. Significa, ¿no?, que cuando David estaba rodeado de sus enemigos y lo querían cortar, David había visto un espacio de salida. La Valera de Claudio dice, ensanchado, me diste una salida. En otras palabras, Dios abrió un camino para que David escapara de esa presión. Y aquí el tiempo perfecto del alivio en hebreo significa que David había visto, como dije, muchas veces cómo Dios le había librado de muchas angustias. Después en el versículo 1 David pide aquí, dice, ten piedad. Dice, ten misericordia, ¿no? La Reina Valera. Ten misericordia. Ten piedad. Ten piedad. Mira, la justicia de Dios, la misericordia de Dios está, ¿no?, atributos de Dios que está en su oración. Y pide Dios esto en su oración. Tenemos que ir a orar, sí, conociendo a Dios. Eso se desarrolla, como dije. Y tener la confianza que David tuvo. Porque estuvo en la angustia, pero Dios lo hizo ensanchar, en otras palabras, ¿no? Le dio, como dijimos, salida o alivio. La había provisto, ¿no?, para su angustia. Y esta es la confianza que David desarrolló. Un conocimiento de Dios como su hijo. También nosotros podemos hacerlo. Me has aliviado. ¿El Señor no ha sido fiel así? ¿Cuántas veces te habrás sentido así? Que solamente tú lo sabes. Y creo que solamente el Señor ahí te ha aliviado, ha ensanchado tu salida. Y aquí David reconoce como también por la misericordia de Dios, dice, ten piedad de mí, escucha mi oración, ¿no? Así termina el versículo 1, escucha mi oración. David fue honesto. No actuó por su propia cuenta, no fue autosuficiente. Dios no necesita nuestras palabras hermosas o unas bonitas palabras, no necesita estrofas de párrafos, sino reconocerle por cómo se revela, cómo es Dios, porque nosotros no somos perfectos. Y David aquí toma en sus palabras. Y esto no debiera desanimarnos, por lo contrario, debemos ir a Dios. Siempre, por su misericordia, por su justicia, y así Dios va a demostrar compasión sobre nosotros, sobre nuestros semejantes, sobre nuestras familias. Aunque muchas veces nosotros mismos hemos provocado que esto nos suceda, y aún así podemos ir, porque es la experiencia de David. Cuando el pueblo de Dios se encuentra bajo una gran presión, no tiene que ir corriendo al mundo, a las farmacias, a las boticas. No. Algunos dicen, no, el mundo te ofrece todo eso. Para algo hay una píldora. Esas son las píldoras del mundo. Pero el creyente debe ir a Dios. Él es nuestro verdadero alivio. Me has aliviado. Tercera realidad. Dios podía darle gracia a David. Esto yo veo. Dios podía darle gracia, o sea, le puede responder. Está en Dios en responder esta petición de David, ¿no? En el contexto de estar angustiado, ahora depende en Dios darle gracia a David. Eso es lo que ahí. Y gracia es algo que no nos merecemos.
David declama, ten misericordia de mí. Aún así está en la potestad de su Dios a David darle gracia en su oración. Veamos ahí también a Dios. Dios podía darle gracia a David. David sabe que no se merece lo que podemos pensar, pero muchas de las cosas que David estaba o pasó en su vida fue porque se lo merecía. Y vimos en el capítulo 3, David hablaba, hagan conmigo lo que quieran. Si el Señor ha querido que esto pase, que pase. Puede ser. Pero David no creía esto. Por lo contrario, David creo que esperaba en Dios y creía que la gracia de Dios puede ser suficiente. No mereció la ayuda de Dios, pero pudo pedir ayuda, porque sabía del favor inmerecido de Dios. El hecho es que David fue nombrado rey. Eso se debió a la gracia de Dios. Y el hecho de que permanece como rey también se debe a la gracia de Dios. Como rey tiene necesidad, mucha, y necesita de su gracia. Y esas situaciones, esas realidades, opresiones, como dije, llevaron a David a apelar a Dios, a su Dios de justicia, al Dios que le ha aliviado, al Dios de gracia. Es la primera parte. David apela a Dios. Segunda parte, vamos a hablar versículos 2 al 5. David da advertencia a los hombres. David da advertencia a los hombres. Versículo 2. Hijo de hombres. Así empieza. Así empieza. Y aquí hay 4 referencias claves en los salmos que nos ayuda a definir quiénes son, ¿no?, los hijos de los hombres. Yo voy a dar lectura en mismos salmos. El Salmo 31, versículo 19. El Salmo 31, versículo 19. Vamos a identificar quiénes son estos hijos de hombres. Porque usted puede encontrar en su Biblia, tomar una concordancia y fácilmente decir que son cristianos. ¿Pero a quiénes se refiere? Hombres, es lo que quiero, ¿por qué lo estoy tomando de esta manera? El Salmo 31, versículo 19, dice de esta manera: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Tenga presente lo que leyó. Capítulo 57, versículo 4. Capítulo 57, versículo 4. Dice la palabra de Dios: mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Eso es lo que dice. Capítulo 57, versículo 4. Ahora capítulo 58, versículo 1. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? No sé si te has podido percatar, es que a quienes ya hace referencia los hijos de los hombres. Último texto, el Salmo 145, versículo 12. Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. En estos pasajes podemos concluir que de los hijos de los hombres son aquellos que no están bien con Dios, como David. No se te da cuenta. No son semejantes, no son como David. Por lo contrario, son los que no tienen una relación o comunión con Dios. Son opositores. Entonces, en estos versículos David está comunicando directamente que ellos no están en comunión con Dios. No son, en otras palabras, hijos de Dios. No tienen contacto con Dios. Son ellos. No son como David. Y vamos a ver en el versículo 2. David describe lo que los hijos de los hombres estaban haciendo en ese momento. ¿Qué estaban haciendo? El versículo 2. ¿Hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra
En este versículo David menciona 3 acciones en los que sus enemigos están actualmente involucrados. Primera acción, no le estaban dando honor a David. Es la primera acción que hacen estos hombres. No le estaban dando honor al rey David. Segunda acción, les encantó, ¿no? Lo que no vale nada y ¿hasta cuándo? Y su objetivo de ellos era, ¿no?, el engaño, el objetivo de ellos era las falsas mentiras, acusaciones. Martín Lutero dijo una vez esto, tomo de nuevo sus palabras: el mentiroso es mucho peor y hace más maldad que un asesino en la carretera, porque un mentiroso y un falso maestro engañan a las personas, seducen a las almas y las destruyen bajo el color de la palabra de Dios. Contra David había engaño, habían mentiras que se estaban levantando. Y les encantaba esto, lo que estaban haciendo. David estaba rodeado de enemigos que no solamente que se negaban a reconocer el honor que se merecía como rey. Nosotros reconocemos nuestras autoridades, pero con David, ¿qué estaba pasando? No le estaban cambiando, dice, la honra en deshonra. ¿Por qué hacen esto? Si Dios había puesto a David como rey, pero ellos estaban negando a darle honor. Por lo contrario, se inventaban mentiras sobre él. Eso era algo vacío, ¿no? Algo vacío. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la vanidad? Eso estaban haciendo con David. Y aquí agrega David, Selah. Como decir, ahora ustedes, Iglesia Bautista Reformada de Gracia Soberana, deténganse. Mediten en lo que acabamos de escuchar, en lo que Dios está hablando. Dios quiere que todos ahora se detengan y piensen sobre esto. Como decir, pausa. Pausa. Versículo 3. David describe lo que los hijos de los hombres deberían saber en el presente. Sabed, dice David, sabed, pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. David está escribiendo aquí, ¿qué deben saber estos hijos de los hombres en el presente? Y David está avisando aquí a los incrédulos, ¿no? En contra de mentir, en contra de las acusaciones falsas, porque ellos son el pueblo elegido de Dios, porque ellos son los apartados de Dios. Sabed pues que el Señor nos ha apartado para Él. Eso quiere que David sepa, y es muy interesante aquí mencionar la doctrina de la elección. ¿Cómo? En el Nuevo Testamento, sí, hermano, el Hijo de Dios es un hombre apartado, es un hombre elegido de Dios. Ante todo, aquí la elección no es una doctrina que solamente se enseña en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, y no es algo que Pablo inventó, sino que es algo que David entendió que Dios le había escogido a él, le había apartado a él. Yo creo que también eso fue una base, una confianza para que también pueda ir en oración. Increíble. Y está esta doctrina aquí. Es interesante. Sus enemigos le pueden atacar. Y David dice, sepan ahora, sepan en el presente que Dios me ha elegido a mí. Por eso clamo, dice a él. Por eso, Señor, ¿no? Escucha mi clamor. El Señor oye cuando a Él clamo. La doctrina de la elección es aborrecida por el incrédulo, porque ellos desearan ser también igual que nosotros. No lo sé, probablemente no. Pero ellos aborrecen. Pero el cristiano debe saber esta doctrina y debe amarla.
David aquí nos muestra esto y es muy alentador. Estamos hablando de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, estamos hablando de la doctrina de la elección. Y es que entendemos que lo que hemos recibido es gracia, no nuestro mérito. Y no tiene que ver aquí, ¿no?, con que, como dije un momento atrás, que David tenía los méritos para que Dios le pudiera responder. No, David necesitaba ayuda, necesitaba gracia. Aunque puede ser que su fe haya sido débil por momentos, pero confiaba. Sabía que Dios le amaba y que le cuidaba y que le protegía por todos sus enemigos. Los hijos de los hombres estaban haciendo eso. Y Dios no lo abandonaría. Como dice Efesios 1:4, ¿no? Según dice, fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Así que cuando los incrédulos aún, ¿no?, o cuando los cristianos somos atacados, cuando mienten contra ti o levantan falso testimonio, confía en la verdad de David, que el Señor te ha elegido para Él. Esta doctrina está ahí, dice el texto, el Señor ha apartado al piadoso para sí. Es para admirarnos, hermanos. Es para poder dar gracias a Dios y que Dios puede oír tu oración, porque esta es la confianza de David que tiene aquí para pedir. Hemos sido escogidos para tener comunión, para estar unidos a Cristo para siempre. ¿Y qué hace Dios en la oración? Como dice Filipenses 1:9, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Sabed que Dios ha apartado al piadoso para sí. ¿Y por qué debemos estar tan persuadidos de esto, como dice Filipenses? ¿Por qué debemos estar persuadidos? Filipenses, estando persuadido, estando convencido. En otras palabras, no es que no vamos a pecar. Nuestros adversarios, por lo contrario, buscan, ¿no?, nuestros aguijones, buscan que podamos tener un fallo y nos quieren acusar. Reconocemos que pecamos. Alguien me dijo en estos días, pero los pastores deben ser fieles. Sí, tienen que ser fieles para ser pastores. Pero digo, no significa eso que no vamos a pecar. Todos pecamos. Como que quería justificar que un pastor que nunca puede ya pecar. Es falso. Pero solamente era una forma de poder ¿no?, desacreditar, aunque el pecado desacredita. No significa que no vamos a pecar. Sabemos que vamos a caer, pero podemos ir a Dios en misericordia y pedirle al Señor que nos perdone. Pero dice acá, aún así, el Señor ha escogido, el Señor ha salvado a David y lo está santificando y lo va a glorificar. Es lo mismo para nosotros. Sabed que el Señor te ha apartado. Y David se acordó, o David les hizo aquí acordar, sépanlo, sepan ustedes, oh hijos de los hombres, esta verdad de la elección. Para demostrarles, ¿no?, de los ataques que tenían contra el pueblo de Dios, que no van a tener éxito. No van a tener éxito. Jesús dijo en otras palabras que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Eso Jesús lo expresó. Sepa, ¿no?, conoce a nuestro adversario, al capitán. Lo dijo así. Sepas. Y lo venció. No va a tener éxito. Y aquí David eso hace conocer a sus opositores. Sepan, como dice el versículo 3, sabed. Y es alentador para nosotros esto, desarrollar una confianza que el Señor nos ha apartado para Él. Jehová oirá, ¿no?, cuando a Él le clamemos. Y Dios siempre oye y responde la oración de su pueblo elegido, no porque lo merecemos o porque lo merecen, sino porque lo ha escogido por pura gracia. Y aquí hay dos realidades. Y vamos a ver estos que son críticas que David presenta en contra de estos hijos de hombres. Primera realidad, Dios fue quien distinguió a David. Es la realidad. Que lo sepan los hijos de los hombres. Dios fue quien distinguió
de realeza a David. David dice, yo no me puse en el trono. ¿Recuerdan la elección de David? Dios envía a Samuel, había desechado ya a Saúl. Y Dios le envía a la familia de Isaí. Y aparecen, ¿no?, los hermanos o los hijos de Isaí. Y dice, ¿es este? Le pregunta a Samuel, ¿tienes otro hijo? Sí, llámalo, si no, no vamos a sentarnos a la mesa. Dios había puesto a David. Y aquí hay dos realidades. Dios fue quien distinguió a David. Pero ¿qué estaba pasando con los hijos de los hombres? No estaban honrando a David. Por lo contrario, estaban degradando, ¿no?, con sus palabras. En otras palabras, había un rechazo. No te queremos como rey. Y toda la drama o todo lo que acontece, ¿no?, en Jueces, en Primera Reyes, Segunda Reyes y en las Crónicas, tú ves eso, ¿no? Muchas veces un cierto grupo, una tribu levantando a su rey, pero Dios puso, o quien fue quien distinguió aquí a David y lo puso como rey. Pero los enemigos de David se burlaban de David. Pero cuando estaban haciendo eso, los enemigos de David, los enemigos en realidad eran enemigos de Dios, no eran enemigos de David. Porque Dios había distinguido, le había dado honor. Realidad número 2 aquí. Dios era quien escucharía las oraciones de David. Versículo 3, la parte B, el Señor oye. No, primero lo ha apartado, eso significa, no, le ha dado dignidad, realeza. Ahora, el Señor oye. Dios era quien escucharía las oraciones de David. David está orando para que Dios lo librara de sus enemigos. Y sabía que Dios respondía a sus oraciones, como dije, porque había visto muchas veces el poder de Dios. Y la implicación aquí es obvia, que Dios le contestaría. Y que estos hijos de los hombres serían destruidos. Nuestras oraciones por liberación pueden ser tal vez no respondidas inmediatamente, pero eventualmente serán respondidas. Veamos en el contexto de las misiones. Veamos, ¿no?, en esos países donde hay persecución. Muchas veces es respondida y muchas veces no. Pero las oraciones tienen que ser respondidas. Ahora, ¿qué pasa con estos hijos de los hombres? David, ¿qué quiere que siga, ¿no?, que puedan saber? Versículos 4 y 5. David va a escribir aquí cómo deberían responder los hijos de los hombres. Es lo que ahora quiero que podamos ver, versículos 4 al 5. Temblad y no pequéis. Oh hijos de los hombres, deben responder de esta manera. No con mentiras, no atacándome, no deshonrándome. El Señor les va a destruir. Eso es lo que dice David. Por lo contrario, tiemblen ante este Dios justo. En vista de que David había orado a Dios por protección, pero por destrucción de sus enemigos, ahora, ¿cómo deben responder estos hijos de los hombres? Primera respuesta, deben temblar y no pecar. Así debe responder. Esa es la respuesta que se debe esperar. Primero David ora. Nosotros debemos orar no por ellos. Pero David está orando para que estos hombres deben temblar y no pecar. Estos hijos de los hombres deberían dejar, en otras palabras, de perseguir a David y deben comenzar a temblar ante Dios. Ya deben dejar de persistir, de ser hostiles contra David, porque están sin rumbo. El rumbo de ellos es sin salida, es su destrucción propia. David ora por liberación, pero aquí es que estos hombres deben temblar. Pero muchas veces no sucede, pero esta es la apelación de David. O esa es la comunicación que David les está diciendo a ellos. Y la palabra temblor aquí habla de miedo y consternación que estos incrédulos deberían sentir.
Deberían sentir cuando se dan cuenta que está en contra del Dios vivo. Deberían estar muy impresionados y asombrados con quién es este Dios. Algo que tú ves en el Antiguo Testamento es esto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios liberó de Canaán? Los reyes de todo alrededor tenían miedo, ¿verdad? Sabían cómo Dios había liberado de Egipto, de las manos de Faraón, y cómo el mar se había abierto, y cómo Dios en el camino destruía a todos sus enemigos. Temblaban, tenían miedo. Pues David está diciendo esto así, que sepan, ¿no?, los adversarios, en vez de atacar, tiemblen, tengan reverencia, dice ahí. Temblad y no pequéis. Dice, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Que los enemigos deben dejar ya de atacar. Entonces, sé que no tenemos en esta noche visita como en la mañana, pero si sigues, ¿no?, si el incrédulo sigue con su rebelión, está en contra de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Dios nos dijo que nosotros que hagamos eso. Puede ser que a él no le guste, pero al rechazar ellos lo que nosotros hacemos, están en rebelión, están rebelándose al mandato de Dios. Nosotros debemos decirles, necesitas responder de esta manera. Ya deja, ¿no?, de hablar cosas en contra de nosotros. Responde a Dios, teme con temor, ten reverencia. Estás en rebelión, necesitas meditar, necesitas conocer a Dios, necesitas saber esto en silencio. Porque al final su fin es otro. Es otro. Ellos no ven lo que nosotros vemos. Solamente necesitan ellos, como dice aquí, en su cama, ¿no? Deben meditar, tener un momento de silencio. Porque es lo que el texto ahora va a decir, Selah, hijo de los hombres, ahora. Silencio, silencio. Mediten, humíllense, cállense delante de Dios, tengan reverencia. Arrepiéntese de sus pecados y busquen su santidad. Charles Spurgeon dijo estas palabras respecto a este versículo. La mayoría invierte este versículo. Pecan y no tiemblan, cuando en realidad lo que deben hacer es temblar y no pecar. Segunda respuesta aquí. Deben cerrar la boca y meditar en sus corazones. La parte B. Meditad en vuestro corazón. Deben cerrar la boca y meditar en sus corazones estos hijos de los hombres. En lugar de hablar mal en contra de David, deberían estar analizando sus corazones. Hay mucha gente que sí, ¿no? Dicen, estos van a la iglesia, se ponen a meditar lo que hacemos. Y acá dice David, deben cerrar su boca. Mediten, dejen de hablar, mediten en su corazón. Eso es lo que dice, que mediten en sus corazones, que ver cómo están delante de Dios. Y que dejen, ¿no?, de hablar en contra de los elegidos de Dios, porque el Señor los ha apartado. Y aquí David, una vez más, como dije, termina ahí. Selah significa detenerte, descansar y pensar. Los que están con Dios, ¿no?, y los que no están con Dios. El creyente necesitamos meditar. Examinaos, dice, vuestros corazones. Examinad si estáis en la fe antes de hablar. Respuesta número 3, vamos al versículo 5, ya estamos avanzando. Deberían ofrecer sacrificio de justicia. Esto es lo que se espera de los hijos de los hombres, o de los opositores de David. Deberían ofrecer sacrificio de justicia, de rectitud. Y las personas que estaban en contra de David eran personas religiosas, no eran personas justas. Pero uno de los principales consejos aquí de David es eso, ¿no?, que él es el elegido de Dios. Y todos, ¿no?, los que están en contra de él están
equivocados. Por eso deben ofrecer sacrificios de justicia, y es el consejo. Después de reconocer quién es Dios y arrepentirse de sus pecados, si eso hacen, ¿no?, los hijos de los hombres, al versículo 5 habla de lo que sigue. Porque después de reconocer quién es Dios y meditar y ver sus propios pecados, el incrédulo debería aquí preguntarse: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? El versículo 5, como dice, es un orden de todo lo que estamos viendo. El versículo 5 habla del sacrificio y confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, el sacrificio, en el contexto de la nación de Israel, siempre simbolizaba el futuro sacrificio de Cristo. Eso. Por eso que el salmista usa, ¿no?, para que sepan sus enemigos. Ellos necesitan un sacrificio de justicia, pero sabemos que no pueden porque no son justos. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo en la cruz. Es la única esperanza para el incrédulo. Como si dejen de ofrecer sus propios sacrificios, sus propias buenas obras, aunque son sucias, que son viles, y confíen en el sacrificio de Cristo. Como vamos a ver en el final del versículo 5, confíen en el Señor. Ella dice confiar en el Señor. No es en base de los sacrificios que pueden hacer. La mañana hablamos, ¿no?, de la justicia de las obras, ¿no?, basado en obras, y la justicia basada en la fe. No es. Acá necesitan confiar en el Señor, como dice el versículo 5, la parte final: confiad en Jehová, o como ustedes lo tengan, o confiad en el Señor. Eso es lo que necesitan los hijos de los hombres. Y este mandamiento para confiar en el Señor es para salvación. David ve cómo está predicando el Evangelio. Confíen en el Señor. Y ya no confiar en sus obras, no en familia, no confiar en la iglesia, solamente confiar en el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz por ti. Y David es lo que está diciendo aquí básicamente, que Dios no aceptaría los sacrificios de las ofrendas de esto de los hijos de los hombres. No escucharía sus oraciones, no escucharía su adoración, que es religiosa, hasta que dejen de pecar. Respuesta número 4. La parte B: deben confiar en el Señor. Deben confiar en el Señor. Estos enemigos de David necesitaban comenzar a temblar, a dejar de hablar, dejar de pecar y comenzar a confiar. Obviamente su fe, ¿no?, Dios no estaba en Dios, su fe estaba centrados en su propia causa, obra, lo cual es contrario a la palabra de Dios. En este contexto de este salmo, confiar en Dios significaría reconocer que el honor que David merecía era lo primero. David merecía ser reconocido y que dejen de hacer otras cosas. Hemos visto primera parte: David apela a Dios, David ha dado atención a los hijos de los hombres. La parte 3, la parte final: David tiene confianza en Dios. Versículos 6 al 8, David tiene confianza en Dios. Y aquí hay 3 descripciones de la confianza que David tenía en Dios. Primero, la confianza de David en Dios fue personal o individual. Versículo 6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? La confianza de David aquí vamos a ver que es individual. Muchos de los que estaban a favor de David habían perdido o estaban perdiendo la esperanza. Las personas que estaban con David estaban muy, yo creo, deprimidas o estresadas, o estresados por la situación. No veían algo bueno que pasaría con ellos. Estaban, como digamos esta palabra, desfalleciendo. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Como que se va perdiendo la fe en esperanza en el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y David. Por eso la confianza de David era personal. Puede ser que de un grupo no todos tengan la misma fe, la misma confianza, pero David dice: la confianza es individual. Y David confía, aunque los demás estén perdiendo tal confianza.
porque David creía que Dios podía darle de su gracia, ¿no? Que ahí podía haber momentos que vendrían agradables a él. Y con esto estoy diciendo que David tenía una fe inquebrantable. Eso es lo que podemos comprender. Como se separó solo y pidió a Dios que le diera, ¿no?, una vez más sus bendiciones. Y David en versículo 6, ¿qué dice? Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Y a qué se puede referir? ¿A los incrédulos o a los cristianos? El que no es cristiano, sabemos, ellos piensan que donde van a morir, ahí quedan, no hay esperanza. Pero el que el cristiano pierda, para mí, esta esperanza, creo que necesita un momento de examinarse. El incrédulo tiene siempre su enfoque en las cosas materiales. Y siempre se pregunta: ¿quién me puede dar más bienes, Dios o este mundo? La respuesta para ellos es este mundo. Ese es su enfoque. Está equivocado. Pero ¿qué pasa, no? David aquí, de aquellos que tienen la fe, creo que se puede entender como el pueblo de Dios, pero la respuesta aquí es, ¿no?, en la segunda parte del versículo 6. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. En otras palabras, Dios, vuélvenos a bendecir. Vuélvenos a que nuestros ojos puedan ver la luz, que podamos ver una vez más tu bondad, tu generosidad. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y la luz del rostro de Dios es su favor, hermanos. Son sus bendiciones, es su comunión que podemos tener los unos con los otros. Esta luz los incrédulos también lo necesitan. Por eso dije, puede ser aplicado a los incrédulos, puede ser aplicado a los cristianos, pero el detalle es que ellos no quieren esta luz. Ellos no quieren. Ellos quieren tesoros para este mundo, pero no quieren al bienhechor o aquel Dios que da esos tesoros. Como decir, buscan la felicidad, ¿no?, en las cosas materiales y en Jesús, pero no quieren a Jesús. Es terrible. Por eso ellos necesitan esta luz. No aprecian. Y David está hablando aquí como a los cristianos, a los que podemos decir que son verdaderos hijos de Dios, a los que tienen plena comunión con Dios, que podamos ver una vez más, ¿no?, la luz del Señor. En otras palabras, que podamos ver sus bondades en nuestras vidas. Y David no es que David está buscando aquí bienes temporales. No, David más bien nos está exhortando a los cristianos a fijar, ¿no?, nuestros ojos no en contra de los bienes de este mundo, sino en lo espiritual. Eso significa en la luz del rostro de Dios. Segunda descripción, la confianza de David en Dios fue alegre. Versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, dice el texto. En la mañana lo leí porque me recordaba, alegría pusiste en mi corazón. La confianza de David en Dios fue alegre, de gozo. Y David tuvo esa alegría en su corazón. Y podemos observar ahí, es que Dios dio esa alegría a su corazón. Y esa alegría, ese gozo, solamente está en Dios, no está en otra parte. Ahora nos ponemos a pensar, ¿no?, en una situación. Cuando un creyente peca, probablemente se deprima, se siente miserable. Y no, muchas cosas en el rostro puede verse. Pero cuando un creyente confiesa su pecado, hay lágrimas, hay súplicas, hay llanto, pero Dios devuelve el gozo que el pecado te robó. Y hay alegría en el corazón. Y eso es exactamente lo que hizo David. ¿Recuerdan su vida quién fue David? David estaba tan seguro de su comunión o de su relación con Dios, que era incluso el hombre aquí más feliz de todos los hombres prósperos en la tierra. La segunda parte dice, alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto.
Puedes ver un hombre próspero en este mundo, pero la alegría de David era mayor que de esos hombres prósperos. Eso es lo que ves en David, porque estaba en comunión con Dios. Es increíble. En capítulo 3, versículo 6, vimos los enemigos. Dice ahí: no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Y la alegría de David está. Está la alegría de David. David está tan seguro de su relación con Dios aquí. Está muy feliz. Y tenía esa alegría en su alma porque estaba bien con Dios. Descripción número 3, versículo 8. Con eso estamos terminando. La confianza de David en Dios fue pacífica. Leo el versículo 8. En paz, dice David, me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. La confianza de David en Dios fue pacífica. David estaba en tal paz. La noche podía pasar, él podía irse a dormir sin importar cuántos problemas le rodearan. Increíble. El mes pasado vimos, ¿no? Persecución, todo. David decía, simplemente me acosté y me desperté. Y aquí dice, solamente tú me debes vivir confiado. Dice un comentarista, este salmo es mejor que cualquier pastilla para dormir. Algunas personas tal vez no pueden dormir porque sus conciencias, ¿no?, culpables les recuerdan. Entonces, ¿qué hacen? Ir a la farmacia, ir a Incafarma y duermen. Como dice este comentarista, este salmo es mejor que cualquier pastilla para dormir. Pero David no necesita de farmacias. David tenía una buena, limpia y clara conciencia y podía irse a dormir sabiendo que está bien con Dios, que Dios le protegería durante toda la noche. Termino con las palabras de Charles Spurgeon. Él cita en su historia a un obispo llamado Ridley, que iba a ser martirizado por su fe. Dice, la noche antes de su martirio, su hermano lo visitó en la cárcel y le ofreció pasar la noche con él. El obispo declinó y le dijo a su hermano que tenía la intención de acostarse y dormir tan silenciosamente como siempre. Y dice Spurgeon, él tenía una paz y tranquilidad que solo provenía de Dios, una noche antes de su martirio. Sé que voy a volver a dormir como dormí anoche, sé que voy a ser martirizado, tranquilo, tenía paz. Conclusión. ¿Has experimentado estos tipos de ataques en el pasado o recientemente o en el presente? Personas que están levantando falso testimonio contra ti, personas que están mintiendo, te están acusando falsamente. Esto, hermanos, es un salmo mesiánico también. ¿Y por qué? Tiene aplicación con Cristo. Tiene aplicación con Cristo. Nosotros sufrimos como David, vamos a sufrir como David. Vamos a ser perseguidos como David por tu fe, por tu doctrina, por predicar el evangelio. Si te expones, si tú denuncias a los falsos, vas a ser perseguido. Y probablemente termines como Cristo, siendo rechazado por todos. Falsas acusaciones, mentiras, cambiando aquí dice, ¿no?, la honra en deshonra. Pero nosotros pecamos. Pecamos y muchas veces de lo que recibimos lo merecemos, es nuestra culpa. Pero existió un hombre que fue acusado. Buscaron todo para acusarle. Inventaron mentiras para crucificarle. Muchas acusaciones eran falsas, pero Jesús fue sin pecado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue acusado falsamente durante toda su vida por los judíos y fue constantemente atacado por ellos. Mintieron contra él durante su juicio y su crucifixión. Levantaron testigos falsos, acuérdense. Pero Cristo era el escogido de Dios y confiaba en su Padre aún hasta la muerte, porque sabía que su Padre le resucitaría entre los muertos.
Y como cristianos también podemos pensar en Cristo así, ¿no? En este salmo. Porque Él es la única razón por la cual confiamos en Él. Como dije, nosotros somos con pecado, pero Cristo es sin pecado. Y somos ahora cristianos, pero Cristo es el Señor, Cristo es nuestra justicia, Él es nuestro mediador. Y podemos orar: alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Una vez más que podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas debido a su obra que ha hecho por nosotros. Como dijimos, sus promesas son grandes y fieles, como cantamos hace rato. Todas las promesas del Señor son grandes y fieles. En ellas para siempre confiaré. Ese es nuestro beneficio. Y el cristiano así puede descansar y confiar y dormir en paz, aunque haya falsas acusaciones. Este salmo nos anima, nos enseña que Dios una vez nos puede mostrar su misericordia, puede tener compasión como David oró: ten piedad de mí. Hemos visto al Dios de David, ¿no? Hemos visto cómo David necesitaba a Dios. Ahora tú necesitas de Dios, pero primero necesitas aprenderte a predicar este salmo a ti. Eso es lo que necesitas. Esto no es para otro que necesitas, no, es para ti mismo. Por eso, desde que empezamos la iglesia, algo que yo fui aprendiendo y practico es no poder orar siempre los salmos. Incluso cuando leo trato de entender y llevarlo en oración. Y también tratamos de cantarlo. Nos falta aprender a entonar más salmos. Este salmo se cantaba. El pueblo de Dios tenía que saber quién era Dios, pero también tenía que saber cantar, ¿no? Para que sus enemigos supieran. Esperamos que un día podamos cantar este salmo. Estamos aprendiendo, como dije. Ahora necesitas este salmo a ti mismo predicarte. Cuando eres atacado, cuando eres difamado, cuando necesitas ayuda. Necesitas ir a Dios, como dije primero al comienzo, ¿no? A Dios y no buscar al hombre. Él es tu ayuda, no la persona. También parte de esto necesitamos, como dije, aplicarlo. Ahora tomando las doctrinas, tomando los atributos de Dios aquí. Vimos la justicia, la misericordia de Dios, hemos visto la doctrina de la elección. Tómalo. Aprende esto, a predicarte a ti mismo cuando tienes estas acusaciones o problemas. No necesitas al pastor, te das cuenta aquí. David no fue al pastor, fue a Dios. David apeló a Dios. Eso no significa que no estoy dispuesto a ayudarte, pero primero el orden es Dios. Y puede ser que esto cause, ¿no?, cierta confusión o problema, pero esto, para mí, cuando tú buscas a Dios, estás mostrando madurez espiritual. Cuando todo cuentas al pastor, buscas todo el pastor, simplemente estás alterando el orden de Dios. El pastor no te va a dar solución, sino Dios te va a dar solución. Y con eso muestras tu crecimiento como cristiano, que te estás predicando a ti mismo este salmo. Eso es lo que podemos aprender de estas verdades. Este salmo es para nuestras vidas, para orar en tiempos de tribulación y aflicción. Cuando hagas todo eso, estás dando buen paso. 3 preguntas aplicativas que voy a leer y finalizo. Cuando estamos rodeados de enemigos, no debemos preocuparnos por ellos, sino trabajar en nuestra relación con Dios. David hizo eso. Muchos enemigos, pero David estaba más preocupado en su relación con Dios. Segundo, cuando estamos bien con Dios y oramos a Dios, nuestros enemigos deben tener mucho miedo. Porque cuando Dios elija responder nuestras oraciones, ellos van a caer. Porque Él es el Dios justo, el Dios de nuestra justicia. Y tercero, el tiempo de Dios para destruir a sus enemigos rara vez es instantáneo, pero siempre es definitivo. El Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Vamos ahora. Amado Padre, te damos gracias por este salmo que nos dejas para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la experiencia de David. Eso fue, Señor, sus vivencias,
pero también nosotros tenemos tales experiencias, tal vez no como rey de una nación, pero Señor, sé que muchas veces todo esto tenemos que pasarlo. Y tú, Señor, hoy nos has dado cómo debemos, Señor, buscarte. Que cada uno de nosotros vamos a ir como tú, Señor, nos pides, buscarte a ti sobre todas las cosas, para que, Señor, de ti pueda venir la liberación, pueda venir el alivio en la angustia, y tengas misericordia de nosotros aún cuando por nuestros propios pecados estemos en tal situación. La oración, Señor, por nuestros semejantes o prójimos o enemigos del Evangelio, Señor, aún ten misericordia, que vean la luz en Cristo. Gracias te damos, Señor, y que hoy lo que hacemos pueda siempre darte gloria. En Jesucristo te pedimos todo esto agraciadamente. Amén.